Considera que X es una variable estadística asociada a una cierta población de la que se toma una muestra. En tal caso, del valor que toma la variable estadística X en cada individuo de la muestra, se dice que es un dato. Sabemos que si cada dato se repite muchas veces, en esa situación debemos contar cuántas veces se observa cada dato. Pues bien, fíjate, la frecuencia absoluta del dato X sub I latina es, fíjate, no puede ser más sencillo, el número de veces que ese dato aparece en la muestra. Y la frecuencia absoluta acumulada del dato X sub I es el número de datos no superiores a X sub I, número de datos menores o iguales que X sub I. También sabemos que si cada dato se repite pocas veces en la muestra, en ese caso, agrupamos los datos en intervalos de clase y contamos cuántos datos hay en cada intervalo. Bueno, pues la frecuencia absoluta de un cierto intervalo de clase es, fíjate, el número de datos que pertenecen al intervalo de clase en cuestión. Y la frecuencia absoluta acumulada de nuestro intervalo de clase es, fíjate, el número de datos no superiores a L sub I, no superiores al extremo superior del intervalo de clase considerado. Por lo demás, la frecuencia absoluta del dato X sub I o del intervalo de clase que indicamos se denota n minúscula sub I. La frecuencia absoluta acumulada del dato X sub I o del intervalo de clase que indicamos se denota n mayúscula sub I. A continuación ilustramos lo dicho con dos ejemplos. Un ejemplo correspondiente a esta situación, otro ejemplo correspondiente a esta situación. Vamos con el ejemplo correspondiente a la situación que indicamos. Considera que los 30 números que aparecen en esta tabla son los datos relativos al número de dormitorios en una muestra de 30 viviendas. Número de dormitorios en la primera vivienda, número de dormitorios en la segunda vivienda y así sucesivamente, número de dormitorios en la vivienda 30ª. En la muestra, la variable estadística número de dormitorios toma 4 valores. Toma el valor 1, el valor 2, también toma el valor 3 y el valor 4. Así las cosas, fíjate, en esta columna vamos a escribir los distintos valores observados de nuestra variable estadística. En esta columna escribiremos las frecuencias absolutas, en esta las frecuencias absolutas acumuladas. Por ejemplo, empezamos con las viviendas con 4 dormitorios. Fíjate, hay 5 viviendas con 4 dormitorios. 5 es la frecuencia absoluta del dato X sub I igual 4. Vamos ahora con las viviendas que tienen 3 dormitorios. Hay en total 13 viviendas que tienen 3 dormitorios. 13 es la frecuencia absoluta del dato X sub I igual 3. Seguimos, viviendas que tienen 2 dormitorios. Fíjate, cambiamos el color. En total
hay 8 viviendas. 8 es la frecuencia absoluta del dato x sub i igual 2. Por fin, viviendas con un dormitorio hay 4, que es la frecuencia absoluta del dato x sub i igual 1. Vamos ahora con la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Fíjate, aquí aparece el número de viviendas que tiene un número de dormitorios no superior a 1. Evidentemente hay 4 viviendas que tienen un número de dormitorios no superior a 1. Aquí el número de viviendas que tienen un número de dormitorios no superior a 2. No superior a 2. Evidentemente, si hay 4 viviendas con un dormitorio y 8 viviendas con 2 dormitorios, el número de viviendas con un número de dormitorios no superior a 2 es 8 más 4, o sea, 12. Frecuencia absoluta acumulada del dato x sub i igual 2. Aquí el número de viviendas que tienen 3 dormitorios o menos. Evidentemente, si hay 12 viviendas que tienen 2 dormitorios o menos y hay 13 viviendas con 3 dormitorios, el número de viviendas con 3 dormitorios o menos es 12 más 13, o sea, 25. Frecuencia absoluta acumulada del dato x sub i igual 3. Naturalmente, la frecuencia absoluta acumulada del dato x sub i igual 4 es 30, porque todas las viviendas tienen 4 dormitorios o menos. Veamos ahora un ejemplo de esta situación. Considera que los 24 números de esta tabla corresponden a los datos de estatura en una muestra de 24 estudiantes. Considera que estos 24 datos los agrupamos, por ejemplo, en 3 intervalos de clase: 160, 170, 170, 180, 180, 190. Esta es la columna correspondiente a las frecuencias absolutas de los intervalos de clase. Empezamos por el último. Se trata de mirar en esta tabla cuántos datos hay mayores que 180 y menores o iguales que 190. Hay 3 datos. Por tanto, 3 es la frecuencia absoluta de este intervalo de clase. Vamos ahora con la frecuencia absoluta de este otro intervalo de clase. Debemos venir aquí y contar cuántos datos hay mayores que 170 y menores o iguales que 180. En total hay 7 datos. 7 es la frecuencia absoluta de este intervalo de clase. Y por fin, los datos en esta tabla, los datos mayores que 160 y menores o iguales que 170 son 14. Frecuencia absoluta de este intervalo de clase. En esta columna escribiremos la frecuencia absoluta acumulada de cada intervalo de clase. La frecuencia absoluta acumulada de este intervalo de clase es el número de datos menores o iguales que 170. En total, 14 datos. La frecuencia absoluta acumulada de este intervalo de clase es el número de datos que hay en la muestra, datos menores o iguales que 180. Evidentemente, el número de datos menores o iguales que 180 es 14 más 7, o sea, 21. Frecuencia absoluta acumulada
de este intervalo de clase. Por fin, la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo de clase es el número de datos que hay en la muestra, datos menores o iguales que 190, que son 21 más 3, o sea, 24. Por lo demás, observa que en este ejemplo la frecuencia absoluta acumulada del mayor valor observado en la muestra de nuestra variable estadística, la frecuencia absoluta acumulada del mayor valor de la variable estadística coincide con el tamaño de la muestra. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo de clase coincide con el tamaño de la muestra.